y también ha servido este tiempo para que nuestros hermanos residentes estén también de alguna manera entrenándose como de costumbre en la predicación y poder también ayudarles en hacer progreso en la manera en que ellos exponen la palabra del Señor a la iglesia. Algo en lo cual todos nosotros sin lugar a dudas estamos inmersos de una manera u otra. Llegamos entonces a este domingo y comenzamos hoy otra nueva serie en otro libro. Y como ustedes saben, si tienen tiempo acá, nosotros tratamos de viajar entre los dos testamentos. No nos quedamos solamente predicando siempre en uno de los testamentos, sino que tratamos de intercalar nuestras series de sermones para poder explorar toda la Escritura. Porque nosotros entendemos que toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es válido, es palabra de Dios y es necesaria para la iglesia. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos preguntado, ¿realmente Dios estará en este asunto? A veces tenemos circunstancias o situaciones en nuestra vida que son críticas, donde hay quizás momentos de dolor, angustia, donde pasamos por un proceso de pruebas que nos llevan a periodos de angustia profunda, y entonces comenzamos a preguntarnos si realmente Dios está en el asunto. ¿Dios estará pendiente de esto? ¿Dios sabrá la situación por la cual estoy pasando en este momento? Como si Dios pudiera desentenderse de las situaciones que suceden en el mundo que Él creó, y más aún como si Dios pudiera desentenderse de la vida de sus hijos. Y hoy vamos a comenzar a ver una historia, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, que pudiera ser que uno de los personajes, o al menos uno de los personajes que está en esta historia, al menos en este pasaje que vamos a ver hoy, pudiera haberle pasado esta pregunta por su mente. Queremos comenzar hoy una serie de 4 sermones en el libro de Ruth. Así que ya le estoy invitando a que usted pueda ir a Ruth, abrir su Biblia, y si usted no está muy ducho en dónde está Ruth en la Biblia, vaya después del libro de los Jueces y allí va a encontrar el libro de Ruth, un libro corto, pero un libro que tiene mucho valor en cuanto a toda la revelación de Dios. Y queremos explorar estas 4 semanas por qué el libro de Ruth es tan importante. Así que ya les estoy invitando, abramos nuestra Biblia en el primer capítulo del libro de Ruth. Vamos a estar exponiendo este capítulo hoy, en esta mañana. Así que leemos, mis hermanos, la escritura. Ruth, capítulo 1. Dice la palabra del Señor allí: aconteció en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándoles alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron:
No, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, sabiendo, Señor, que ella es suficiente para edificar la vida de tu pueblo, reconociendo también lo insuficientes que nosotros somos para exponerla. Es por eso que suplicamos tu auxilio, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría a tu pueblo, para poder recibirla, entenderla, para poder gozarnos en la manera en que tú obras, muchas veces misteriosamente, pero donde tú haces cumplir tus designios, Señor, y nada ni nadie puede estorbarlos e interrumpirlos. Ayúdanos a adorarte ahora, Señor, a recibir tu palabra y hacerlo también obedeciéndola, Señor. Que tú edifiques, alimentes la vida de tu pueblo en esta mañana por medio de tu palabra y tú me auxilies, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, en esta mañana queremos ver una verdad que está corriendo en este primer capítulo del libro de Ruth. Y esta verdad suena de esta manera. Confiemos que Dios obra providencialmente aún en tiempos difíciles. Confiemos que Dios obra providencialmente aún en tiempos difíciles. Y esta mañana vamos a estar mirando este pasaje en 4 partes diferentes. Comenzamos en esta primera parte, en los versos del 1 al 5, vamos a estar viendo un subtítulo que le puse pecado y caos. Y es interesante, mis hermanos, poder ver cómo el autor de Ruth comienza su narración de este libro. Él nos dice, en primer lugar, que esta historia que se nos narra es una historia que está enmarcada en el tiempo donde gobiernan o donde gobernaban los jueces. Si usted ha estudiado un poquito el Antiguo Testamento, usted se puede percatar, en primer lugar, que este es un tiempo, en el tiempo de esta historia, es un tiempo de mucha convulsión en el pueblo de Israel. Hay un ciclo tremendo de pecado, hay un ciclo tremendo de desobediencia, de rebeldía, hay un ciclo tremendo de idolatría y la vida del pueblo de Dios estaba inmersa en un estado deplorable espiritualmente.
este es el momento en donde esta historia es contada, es narrada. Este es el momento en que esta familia está viviendo. Pero no solamente se nos dice que este era el tiempo, sino que nos dice también que era un tiempo de hambre en el país. Todo esto usted lo puede ver en el versículo 1. Y probablemente esta hambre que está aconteciendo en el pueblo de Israel en este tiempo tiene que ver o está ligada a la historia y al estatus espiritual del pueblo. Hambre podía ser una respuesta a el pecado del pueblo. Hambre podía ser de alguna manera parte del juicio que Dios estaba trayendo a su pueblo por su desviación al pacto. Si usted va, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17, ahí se nos está hablando acerca de las bendiciones de la obediencia, pero también se nos muestran algunos juicios por la desobediencia. Y los versos 16 y 17 del capítulo 11 de Deuteronomio nos dicen lo siguiente: tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. Entonces hay una advertencia para el pueblo con el cual Dios había hecho pacto. Y Dios le está diciendo, si ustedes obedecen, hay lluvia, hay cosecha, pero si ustedes desobedecen el pacto, yo les traeré juicio y parte del juicio se va a mostrar con que no hay lluvia y no hay cosecha. Así que pudiera ser que como estamos enmarcados en el tiempo de los jueces, esta hambruna que está experimentando esta familia y la tierra en general, pudiera ser que tenga que ver con el pecado del pueblo. Mis hermanos, debemos entender que el pecado siempre trae consecuencias directas y nefastas. Como Israel o como esta familia, cuando nos desviamos de vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros, nosotros vamos a recibir juicio de Dios. Vamos a recibir disciplina de Dios porque nosotros hemos quebrantado, hemos violado la manera en que Dios quiere que vivamos. Muchas veces el hombre se desenfrena y quiere vivir como quiere y no le gusta después lo que está recibiendo. Pero muchas veces lo que recibimos es producto de la manera en que nosotros andamos. Y eso es lo que básicamente el pueblo de Dios en este tiempo está recibiendo. Recuerden que este es un tiempo donde hay pecado. Dios trae muchas veces un pueblo extranjero que oprime a su pueblo. Su pueblo se arrepiente, ora a Dios y Dios los libera por medio de un juez. Pero esto no fue una vez. Esto fue un ciclo de pecado, juicio, arrepentimiento y vindicación. Vez tras vez, diferentes jueces llegaron y fue un tiempo muy oscuro de la historia de Israel. Si usted termina de leer el libro de los jueces, usted se va a dar cuenta de que el versículo final dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Nosotros en español o en cubano tenemos otra frase para decir eso, ¿verdad? Así que ellos están experimentando las consecuencias de su pecado. Miren cómo sigue la historia diciéndonos. Dice que ellos, un hombre de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Quizás a usted esto no le suene raro, pero es interesante que esta gente salió de la tierra prometida, de la tierra del pacto, del lugar del pacto, y fue a vivir nada más y nada menos que a las tierras de Moab. Si usted quiere ver cuál es la historia de esta gente, de los moabitas, usted puede ir a Génesis 19, allí surge, nace esta nación producto de
el incesto de Lot con una de sus hijas, con su hija mayor. La historia de este pueblo está llena de depravación, de lujuria, de idolatría. En el Números capítulo 22 hasta el Números capítulo 25 usted puede leer cómo el rey de Moab llamó a un profeta para que maldijera a Israel, y este hombre trajo 4 profecías. Por supuesto, ninguna fue contra Israel porque Dios se lo había prohibido, pero cómo después, al ellos estar en estos campos de Moab, el pueblo allí asentado en este tiempo, cómo después ellos estuvieron ligándose con mujeres moabitas y estas mujeres los fueron incitando a adorar a sus ídolos, y fue un caos. 24,000 israelitas murieron producto de este tiempo de depravación y de idolatría. Así que la historia de Moab y de Israel hasta este tiempo de los jueces es una historia bastante oscura. Sin embargo, esta familia no toma en cuenta el pacto, deja la tierra que Dios le había dado y van nada más y nada menos a asentarse a tierra de Moab. Una decisión bastante desacertada. Y mis hermanos, somos a veces bastante ciegos al valorar lo importante y tendemos muchas veces a poner lo menos importante por encima de lo más importante. Muchas veces no tenemos la sabiduría para valorar lo que tenemos. Pensamos que si tenemos algunas cosas, estamos satisfechos, estamos completos. Esta gente pensó que en primer orden estaba el pan. Y por tomar o por ir tras el pan, ellos no valoraron el pacto que Dios había hecho con su pueblo mucho tiempo atrás. Mis hermanos, como cristianos debemos entender que la fidelidad a Dios está por encima de todo, incluso de nosotros mismos, de nuestros placeres, de nuestras comodidades y aún de nuestras necesidades. Si usted piensa, por ejemplo, que moviéndose a otro lugar puede usted recibir quizás bienestar, pero si ese movimiento va a afectar lo espiritual, siempre lo espiritual está por encima de todo. Ellos tenían un pacto, Dios había hecho un pacto con ellos. El lugar donde moraban era parte de ese pacto. Ellos abandonaron la tierra del pacto para ir tras el pan. Mis hermanos, lo que viene después en esta primera parte hasta el versículo 5 es calamidad tras calamidad. Ellos llegan, se asientan allí. Primero muere Elimelech. Esta mujer, Noemí, queda viuda. Y luego sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Otro pecado. Cuando ellos tenían en claro que ellos no podían ligarse con mujeres extrañas. De hecho, le comentaba la historia cuando sucedió en el tiempo donde se está narrando Números 23, 24 y 25, y cómo Dios había juzgado con muerte, cómo los hombres habían tomado mujeres moabitas y los habían arrastrado a la idolatría. Estos hombres ahora toman mujeres moabitas. Y dice que están en este tiempo, en este lugar, viviendo por aproximadamente 10 años. Estuvieron 10 años allí, algo que no nos dice el texto, pero por la narración usted puede inferirlo. Estos hombres en 10 años no tuvieron hijos, y al final de estos 10 años, también los hijos de Noemí mueren. Mis hermanos, realmente es desconsolante escuchar la historia hasta este momento. Y muchas veces cuando usted escucha la historia, usted se centra en la tristeza de Noemí. Pero hay algo que no podemos tampoco dejar de ver, y es el ciclo de pecado que han recorrido esta familia. Cuando el pecado muchas veces comienza, él va creciendo y se vuelve como un espiral ascendente. Un paso que usted da contra la voluntad de Dios le lleva al otro y le lleva al otro. Y eso muchas veces termina haciéndole desconocer cuál es la voluntad de Dios. Esta pareciera ser el ejemplo que nosotros vemos en esta familia.
¿Cuál es el panorama que tenemos aquí? ¿Cuál es el panorama que esta ambientación de esta historia nos da? Una viuda, una hambruna, un movimiento hacia lo pagano, la muerte de su marido, la muerte de sus hijos, hijos que se han casado con mujeres extranjeras. Hay golpe tras golpe y tragedia tras tragedia. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, en los versos del 6 al 14, vamos a ver ahora que Noemí se presenta como alguien que no tiene nada que ofrecer. Ella no tiene absolutamente nada que ofrecer. Ella se levanta para emprender el regreso. Y es interesante, la razón por la cual ahora ellas están regresando después de 10 años es que aún en la tierra de Moab, de alguna manera, ella ha escuchado algo. Dice el versículo 6 al final, que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ellas se habían enterado en la tierra de Moab que Dios ha visitado a su pueblo y le ha dado alimento, y ellas se levantan para regresar a su pueblo. Mis hermanos, no sabemos quién trajo esta noticia, pero probablemente hasta allí ha llegado el testimonio de que el Dios de los cielos, el Dios de aquel pueblo, ha traído favor para con ellos y les ha dado el alimento que tanto necesitan. Recordemos que Dios siempre es fiel a su pacto. Y esta historia de Dios visitando a su pueblo es una historia que recorre todo el tiempo del Antiguo Testamento. Y en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo se arrepentía, Dios no viraba su espalda. Dios iba, les libraba de la opresión del pueblo que los estaba oprimiendo, pero también traía un tiempo de refrigerio y de descanso para ellos. Probablemente aquí estamos en nuestra historia. ¿Qué hace Noemí en esta porción de la Escritura? En primer lugar, Noemí agradece y reconoce la bondad de sus nueras para con ella y para con sus hijos que ya no están. Providencialmente Dios ha puesto en el corazón de estas mujeres moabitas una gracia para con Noemí, para con su esposo y para con sus hijos. Y esto es interesante, cómo Dios está usando a estas extranjeras para que sea de bien a esta viuda israelita. Y quiero que te puedas quedar con esto en mente por unos minutos, porque ahorita vamos a regresar allí. Noemí les bendice y le dice, por favor regresen a sus casas, a su tierra, y que Dios les conceda su misericordia y su descanso por como ustedes han sido para conmigo y con mi familia. Ahora, sus dos nueras, yo tengo problema con estas nueras, ¿verdad? Sí. Cuando es hombre es yerno. Ya. Sus dos nueras no estuvieron de acuerdo. Ellas dijeron, vamos a continuar con ustedes, contigo, hasta donde tú vayas. Y ahora Noemí trae un punto más fuerte para ellas, para que ellas se den cuenta cuál era la realidad que Noemí está enfrentando. Y ella les dijo, mira, yo no tengo forma de proveer para ustedes un hijo que las tome por esposa. Verso 11 al 13, Noemí les dice literalmente, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por esto hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y esta es la dura realidad a la cual Noemí quiere mostrar a estas mujeres. Humanamente no tenían un futuro nada prometedor. No había esperanza de hombres que pudieran hacerse cargo por ellas. Noemí le está dejando claro que eso no iba a suceder. Ella no tenía nada en mente para esto. Y ella está apelando a una costumbre judía también, que
básicamente era que si la persona moría, el esposo, el familiar más cercano debía hacerse cargo de esa mujer, debía tomarla por esposa para que pudiera continuar, vamos a decir, la línea de parentesco con ellas. Pero básicamente no había nadie en esta familia, al menos nadie que Noemí en su condición y su estado tuviese en mente. Ella piensa que es inútil que Ruth y Orfa permanezcan comprometidas con el apellido. Ella dice, no hay nadie que pueda hacerse cargo de nosotros. Mis hermanos, hay algo en Noemí que llama mucho la atención. Realmente no era así. Pero cuando hemos decidido que Dios está en contra de nosotros, y Noemí lo dice al final del verso 13 allí, ella dice que la mano del Todopoderoso del Señor se ha levantado contra mí. Muchas veces cuando estamos de esta manera, cuando creemos que el mundo se nos viene encima, generalmente exageramos nuestra desesperanza. Nos volvemos tan amargados que no podemos ver que hay cosas a nuestro alrededor que todavía están funcionando, que hay algunas que verdaderamente nos están golpeando, pero que no realmente todo el mundo está contra de nosotros. Noemí no fue capaz de darse cuenta de algo. Fue Dios quien terminó la hambruna en Israel. Y por eso ellas están regresando. Ya no hay hambre en el pueblo. Ellas pueden regresar a buscar su alimento. En segundo lugar, fue Dios quien puso estas dos nueras, que si usted ve el relato parecen ser que son las nueras ideales. Y fue Dios quien puso el corazón de estas mujeres moabitas para que fueran buenas con Noemí. Fueron un regalo para ellas. Pero Noemí está tan amargada que es incapaz de ver la providencia de Dios y es incapaz de ver su misericordia para con ella. Asimismo, mis hermanos, actuamos nosotros. Cuando algo nos golpea, pensamos que todo nos está golpeando y no vemos cómo Dios está obrando en medio de nuestro dolor. Muchas veces tenemos que pararnos y decir, Señor, yo no lo veo humanamente, pero yo confío en ti. Yo no lo veo porque soy incapaz de verlo, pero yo sé que de alguna manera tú estás obrando y estás obrando para mi bien y estás obrando para tu gloria. Y hermanos, eso precisamente es lo que Dios estaba haciendo en esta historia. Y tenemos que recordar también que todos nos enfrentamos, como Noemí, quizás en algún momento a días de oscuridad y a días de desesperación. Y nuestra capacidad en esos días para experimentar la bendición de Dios está únicamente aguantada a nuestra determinación de aferrarnos a Dios y decir, yo estoy hecho polvo, pero yo me aferro a Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y eso es lo que no vemos que Noemí está haciendo aquí. Mis hermanos, termina esta parte cuando finalmente una de sus nueras decide regresar a su casa, verso 14. Allí lloraron nuevamente, Orfa besó a su suegra y dice la escritura, termina como dándonos una pincelada, pero Ruth se quedó con ella. En tercer lugar, mis hermanos, yo creo que este es el punto más fuerte de esta historia, es que vemos una decisión sorprendente. Después de todo lo que la suegra le ha dicho, después de todas los argumentos fuertes, claros, que la suegra ha puesto delante de estas dos mujeres, Ruth decide que ella no va a tomar nada de esto, sino que ella va firmemente a continuar con Moisés. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que esto suceda? Y antes de entrar ahí, miren algo que Noemí le dice a Ruth, que sencillamente cuando yo lo leo no le encuentro mucha explicación. Pero ella le dice en el versículo 15, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Como una mujer judía, con toda la historia, con todo el testimonio
puede decirle a alguien, vuelve tras tus dioses. Cuando yo leo esta parte, yo no entiendo realmente qué está ocurriendo en la vida de Noemí. ¿Qué bendición puede tener Ruth regresando a la idolatría? ¿Cuál es la profundidad espiritual de Noemí? ¿Cuál es el temor de esta mujer a su Dios, a este Señor y a este Dios todopoderoso, como ella se refiere en este escrito, que dice que la ha angustiado? Realmente hay temor de Dios en el corazón de Noemí, que está enviando a sus nueras supuestamente para hacerle bien, a que regresen a sus dioses. Mis hermanos, esta es la consecuencia muchas veces de vivir alejados de Dios. Los principios, la moralidad, la espiritualidad van siendo diluidas, van pasando y llegan en algún momento tan lejos que estamos tan decadentes que solamente la verdad de Dios pudiera verse como un suspiro o un soplo de algo que un día fue. Probablemente esa es la condición de Noemí. Cuando ella está empujando a su nuera a que regrese no solamente a su pueblo, sino también a sus dioses. Pero ¿cuál es la respuesta de Ruth? Pero Ruth le respondió, versículo 16, no insistas en que te deje o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, yo iré. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. La respuesta de Ruth es sencillamente impactante. Cuanto más tú reflexionas en estas palabras, más extrañas se vuelven. No sabemos por qué Ruth ha adquirido este compromiso no solamente con su suegra, sino también con el Dios de su suegra, con el Dios de su familia. Ahora, no sabemos si en algún momento esta familia ha hablado, ha contado, ha dicho de las maravillas y de la fidelidad de este Dios al cual ellos adoran o en algún momento adoraron. Sencillamente Ruth está tomando una determinación. Ella no quiere saber de sus ídolos. Ella está interesada en seguir a su suegra y en seguir al Dios de su suegra. No solamente ella le dice, yo voy donde tú vayas, sino que el compromiso más asombroso que nosotros vemos en esta parte es el compromiso de Ruth de hacer a Dios su Dios. Aun cuando su suegra acaba de decir que la mano de ese Dios es la mano que ha salido contra ella. Y que producto de la mano de ese Dios, ellos han perdido a sus familiares queridos. Qué interesante. Cuando usted ve eso, usted dice, no hay lógica humana posible aquí. Mis hermanos, no hay lógica humana. La experiencia de Ruth probablemente ha sido una experiencia del corazón. Ha sido un trato directo de Dios con ella. Y una moabita extranjera, fuera del pacto, sin nada que ofrecer para Noemí, ahora está siendo la fortaleza espiritual de esta familia. Y aquí hay un punto teológicamente hablando que no podemos perder en este libro y en este pasaje. No se centre en que esta es la historia de una sola familia. Dios está orando por medio de esta familia desconocida, hecha polvo. Pero Dios está orando por medio de esta gente en favor para con su pueblo y en favor para con nosotros. 11 en punto. Gracias. Cuando usted lee esto, usted no puede solamente tener los ojos puestos en Noemí, en Ruth, en los que murieron. Porque Dios está obrando providencialmente para bendición de esta familia, para bendición de este pueblo y para bendición nuestra. Y ese es el mensaje que está corriendo y que usted podrá ver en todo este libro de Ruth.
Y miren que he pensado en cómo no adelantarme. Cómo no decir más de lo que tengo que decir aquí y saltar al capítulo 2 y saltar al capítulo 3. Trataré de no hacerlo. Pero quiero que entendamos otro. Nada, que entendamos esto. Hermanos, nada de lo que está ocurriendo. Nada, por muy oscuro que sea, por muy difícil que sea, es impropicio para el obrar de Dios para el bien. Dios no puede ser detenido por decisiones incorrectas. Esta gente tomaron muchísimas. Dios no puede ser detenido por el pecado, por la amargura, por consejos y por caminos torcidos que nosotros tomemos en algún momento. Porque Dios es Dios y Él va a hacer cumplir su plan a pesar de nosotros. Y va a levantar personas de donde nosotros no sabemos. Y va a doblegar su corazón y los va a hacer caminar bajo su ley. Porque su plan es eterno y nada puede estorbarlo. Israel estaba en un periodo de pudredumbre espiritual. Dios levantó a una moabita. Y nada menos que una moabita para continuar su plan redentor. No voy a decir nada más. Terminamos, mi hermano, con el cuarto punto y hay un regreso que es doloroso. Versículos del 19 al 22, ahí usted ve cómo finalmente dice que Noemí no dice más nada. Ya Ruth está convencida, no hay forma de hacerla cambiar de parecer y ellos comienzan el viaje hasta Belén. Y el ambiente que se encuentran en Belén es un ambiente de lástima hacia ellas. Las mujeres dicen que la miran y dicen, esta no es Noemí. Y ella dice, y no me llames más Noemí, porque la mano de Dios me ha angustiado. Llámame ahora Mara, por la amargura que tengo. Mis hermanos, y usted puede preguntarse, pobrecita, o puede decir, pues, pobrecita esta mujer. ¿Tenía Dios razones para obrar juicio contra esta familia? Yo creo que tenía varias razones. Pero qué interesante. Noemí lo que hace cuando llega a Belén no es reconocer su pecado y no es reconocer que Dios ha obrado en juicio porque ellos merecen el juicio. Sino que la actitud de Noemí en esta parte es una actitud de autocompasión. Pobrecita de mí, no me llamen Noemí. Yo he sido apaleada por Dios. Y Noemí es el claro ejemplo de la negación de las consecuencias del pecado. Cuando estamos en el pecado y abundamos en él y vez tras vez, y Dios dice en un momento, basta, voy a juzgar esto. Entonces decimos, ¿por qué estoy recibiendo esto? Yo no merezco esto. Y nos olvidamos que Dios es justo y es santo. Y yo no puedo juzgar con esta justicia y esta santidad. Queremos andar por la vida muchas veces tomando nuestras propias decisiones y no recibir nada a cambio. Queremos hacer lo que se nos venga en gana y pensar que Dios no va a tomar en cuenta eso. Pero básicamente lo que Noemí está recibiendo de Dios es juicio justo por el pecado de ella y de su familia. Entonces, mis hermanos, cuando andemos mal, cuando andemos en pecado, nuestra actitud tiene que ser agachar nuestra cabeza y reconocer, hemos pecado. Y este es el juicio justo y santo de Dios contra el pecado que yo no debí cometer. Esta es la manera en que nosotros debemos actuar. No es la autocompasión, no es el engaño de yo no he hecho nada, de pobrecito de mí. Dios ha obrado el juicio porque Dios es justo y es santo y yo no lo he sido. Y es justo y es santo que Dios obre así para conmigo ahora porque realmente yo lo merezco. Y cuando nosotros lo aceptamos y nos arrepentimos, entonces vamos a poder disfrutar de la misericordia y la gracia de Dios y no vamos a responder con amargura y con autocompasión. Noemí tenía claro que Dios es soberano, dice que Él la había hecho volver vacía. Noemí tenía claro que Dios es quien le ha causado la aflicción y eso es verdad, fue Dios, pero fue ciega también Noemí a cómo Dios está trayendo misericordia, cómo Dios le ha dado nueras, cómo Dios le ha hecho regresar con Ruth a su pueblo y cómo termina este pasaje, mis hermanos, diciendo, y llegaron a Belén
al comienzo de la siega de la cebada. Terminó el hambre. Terminó el hambre. Como el autor de este libro, que por cierto no sabemos quién es, cómo nos deja este detalle, esta pincelada. Salieron por hambre, llegaron ahora y llegaron precisamente en el momento donde la cosecha está lista para ser recogida. Pero Noemí no tenía ojos para ver estas cosas que son muestras de la misericordia de Dios. Hermanos, esta gran historia no tiene como protagonista a Noemí, incluso a Ruth o incluso a otros personajes que van a entrar luego en la historia. El protagonista principal de esta historia es Dios. Aunque Él parece tras bambalinas en esta historia, lo hemos visto ya desde el capítulo 1 dar algunas pinceladas. Y esta historia va a continuar avanzando hasta llegar al clímax en el capítulo 3. Así que lo que hemos visto hoy es el camino providencial de Dios en medio de una familia en aparente caos, trayendo una nuera que no es parte del pueblo de Dios y tomando una decisión que Dios va a guiar para el bien de Noemí, de Ruth, de todo el pueblo de Israel, y que llegará a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Así que termino sin decir más nada para que los que vienen a predicar luego no me digan nada. Recordando el argumento, mis hermanos, de esta mañana, la verdad, confiemos que Dios obra providencialmente aún en tiempos difíciles. Confiemos que Dios obra providencialmente aún en tiempos difíciles. Cuando estemos en angustia, aférrate a Dios. Él está obrando para el bien tuyo y para la gloria de su nombre.